Hola a todos, soy la doctora Paulina Toledo, gastroenteróloga, y les voy a hablar sobre diarrea aguda. La diarrea aguda tiene varias definiciones según sus conceptos. Primero, como tres elementos fundamentales, tiene que ser deposiciones líquidas o acuosas, más de tres deposiciones en 24 horas o un aumento del volumen sobre 200 cc en 24 horas. También tiene una definición temporal que puede ser aguda cuando va de 0 a 14 días, pero habitualmente es menos de 7 días. Persistente o en vías de prolongación cuando es más de 14, pero en menos de 30 días. Y crónica cuando se prolonga a más de 30 días. También se puede clasificar según su fisiopatología, si es osmótica, secretora, si tiene un trastorno de motilidad o inflamatoria, pero en la práctica clínica, la verdad es que esta definición no tiene mucha utilidad, ya que la mayoría de las diarreas se interponen. Puede haber una diarrea tanto secretora e inflamatoria, o una diarrea osmótica que además tenga trastorno de motilidad. La diarrea aguda es una causa importante de muerte y mortalidad en el mundo, sobre todo en países no desarrollados. Esto ha mejorado con el acceso a agua potable, a hábitos como lavado de manos, procesamiento de alimentos. La principal causa en general son diarreas infecciosas. La mayoría son autolimitadas, donde siendo los virus la principal etiología. En diarreas severas o por infecciones en brote, como contaminación alimentarias, en general son las bacterias las frecuentemente involucradas. Pero también no olvidar que hay causas no infecciosas, como fármacos, tóxicos, sobrecarga alimentaria, etcétera. Cuando me refiero a sobrecarga alimentaria, tienen que tener en cuenta que el intestino, para absorber ciertos nutrientes, tienen en general transportadores. Entonces, cuando se sobrecarga el intestino de alimentos, ya sea de frutas, verduras u otras cosas, estos transportadores se sobresaturan y no permite su correcta absorción, dejando estos alimentos en el lumen intestinal, generando una diarrea osmótica. Aquí pueden ver un cuadro de las diversas causas, como ya les dije, infecciosas, donde están los virus que predominan. Está el rotavirus, norovirus, adenovirus, enterovirus, entre otros. Bacterias como Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, Vibrio cholerae, Aeromonas, Escherichia coli species, Staphylococcus aureus, Clostridium, etc. También hay presentes protozoos como el Giardia lamblia, que es el más frecuente, hongos, que es menos frecuente, Candida, Histoplasma aspergillus. Entre fármacos y tóxicos, obviamente los laxantes, siempre hay que preguntar, medicamentos digitálicos, colchicina, sales de oro, antibióticos, tiroxina, agentes colinérgicos, etcétera. Es fundamental la anamnesis y también otras causas como enterotoxinas, marea roja, sobrecarga alimentaria, como les dije, diarrea aguda funcional y brote inicial de una diarrea crónica. No olvidar que toda diarrea crónica empieza con una diarrea aguda. En cuanto a la etiología viral, el norovirus es responsable del 50% de los brotes de diarrea en Estados Unidos, el 26% de la consulta de urgencia y 13% de la ambulatoria. Y es la primera etiología de intoxicación alimentaria. Es altamente contagioso y en general va acompañado de dolor abdominal. El rotavirus, si bien es un virus que es más conocido, va en descenso ya que últimamente los infantes tienen acceso a la vacuna. Y entre otros virus tal el astrovirus y el sapovirus. En general, la etiología viral se detecta por aislamiento por PCR, pero a pesar de que identifiquemos el virus o no, el tratamiento es sintomático. Es decir, no nos esforcemos en detectar el virus que sea, porque el tratamiento va a ser igual para todos. Los agentes causales y las vías de transmisión, por ejemplo, saber que el salmonela en general está asociado con un brote transmitido por alimentos, en general alimentos no pasteurizados como mayonesa. También puede haber eh, infecciones por transmisión hídrica como los vibrios, la Giardia, Cryptosporidium, infecciones a través de mariscos y crustáceos como el vibrio, norovirus, salmonella. Tienen que ver como aves de corral, como ya les dije, la mayonesa en este caso, que sería la salmonela por alimentos no pasteurizados. Alimentos por carne de vacuno o brotas de semillas crudas como Escherichia coli, productora de toxina y entre otros. Y en cuanto al periodo de incubación, en general, si el paciente comió un alimento
y antes de las 6 horas empieza con síntomas, probablemente sea por una toxina preformada de Staphylococcus aureus o un Bacillus cereus. El Bacillus cereus últimamente ha agarrado bastante importancia porque es una bacteria que frecuentemente eh, contamina, por ejemplo, el arroz a temperatura ambiente, rápidamente se contamina con este bacilo y es una causa importante de diarrea infecciosa. Si los síntomas empezaron después de las 6 horas, pero antes del día, de las 24 horas, tienen que empezar en toxinas preformadas por Perfringens o Bacillus cereus también. Y si es más allá de posible contaminación con alimentos, pensar en norovirus, salmonella, shigella, Escherichia coli productora de toxina o Cyclospora cryptosporidium. Entonces, en resumen, en general, cuando uno come un alimento y empieza antes de las 24 horas con síntomas, pensar en toxinas preformadas y después de eso en la bacteria propiamente tal. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a un paciente con diarrea aguda? Lo más práctico, como ya les decía, es dividirlo según causa. Es decir, ¿esta diarrea es infecciosa o no infecciosa? Según clínica, ¿esta diarrea es inflamatoria o no inflamatoria? Esto más que nada es un sinónimo de decir si es disentérica o no. Inflamatoria es aquel diarrea que va a ser eh, acompañada de fiebre, compromiso de estado general, pero además de moco o sangre en las deposiciones. En cambio, la no inflamatoria puede ser acuosa, puede ser abundante, pero el paciente en general no va a tener ni moco ni sangre en las deposiciones. Clasificar el paciente. Si un paciente inmunocomprometido, un paciente hospitalizado o un paciente con su inmunidad conservada. Esto es lo más importante, porque de aquí uno empieza a eh, eventualmente ver cómo vamos a clasificar los pacientes. También, si el paciente, aunque sea sano y con su inmunidad estable, preguntar siempre por el uso de antibióticos, como lo veremos más adelante. Entonces, la evaluación clínica, la anamnesis es fundamental. Tienen que preguntar sobre características de la diarrea, cuándo apareció, la frecuencia, volumen, si tiene presencia de sangre o moco, si está acompañado de dolor, si el paciente tiene comorbilidades importantes, si tiene consumo de fármacos, AINES, tratamiento crónico, antibióticos. Historia alimentaria, cuando uno sospecha un brote o intoxicación masiva. Viajes recientes. Siempre preguntar por viajes. Antecedentes de hospitalización o si el paciente es institucionalizado. No olvidar que los pacientes, por ejemplo, enfermos renales crónicos en hemodiálisis, son considerados institucionalizados porque vienen a dializarse día por medio, en general, en un lugar, y eso los convierte en un paciente que tienen acceso o mayor riesgo a gérmenes intrahospitalarios. El examen físico también es fundamental, signos vitales básicos para ver signos de deshidratación. Y dentro del examen físico tienen que ver estado de conciencia, sed, diuresis, cómo están las mucosas, si están hidratados o no, turgor de la piel, los ojos, si están hundidos como un signo de deshidratación severa. Signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca y obviamente la saturación del paciente. El examen abdominal, puntos sensibles, signo de rebote como de peritonitis, distensión abdominal y ruidos hidroaéreos. Es lo básico que todo paciente debería tener. Entonces, como les dije, la anamnesis es fundamental. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 3 días de diarrea, 3 episodios al día, acuosas, asociado a vómitos y tuvo un día de fiebre. Pareciera que fuera un cuadro de diarrea aguda como cualquiera, pero no es lo mismo que este mismo cuadro sea en un paciente de 20 años sano versus un paciente de 70 años, enfermo renal crónico en hemodiálisis, hipertenso y diabético, ¿cierto? Entonces, no solo en la característica de diarrea va a ser importante, sino que lo fundamental es ver qué paciente estamos enfrentando. ¿Cuáles son los criterios de severidad? Deshidratación severa, fiebre alta y prolongada,
disentería, es decir, moco y sangre, dolor abdominal severo, más de 6 deposiciones al día no formadas, síntomas más de 7 días, pues estamos hablando de una diarrea en vías de prolongación, probablemente, necesidad de hospitalización y siempre pensar en poblaciones de alto riesgo, es decir, adultos mayores, enfermedades crónicas, embarazadas, inmunocomprometidos. Entonces, ¿a quién voy a estudiar? Si hay criterios de severidad, si es un paciente de la población de alto riesgo, si es un paciente que está en relación a un posible brote alimentario, siempre preguntar si hay alguien más con síntomas como él, si comió en algún restaurante, si fue de viaje, etcétera. Y antecedente de hospitalización que podría explicar que tenga algún germen intrahospitalario o uso de antibióticos prolongado. Entonces, como ya les dije, ustedes van a tener dos tipos de pacientes totalmente distintos, aunque tengan las mismas características de la diarrea y la sintomatología, van a actuar distintos como médicos. La diarrea aguda, entonces, ¿es inflamatoria o no inflamatoria? En general, la no inflamatoria nosotros le decimos la acuosa, que carece de tener signo de inflamación, es decir, no tiene ni moco ni sangre. Y tenemos a grandes rasgos tres tipos de diarrea acuosa: la acuosa febril, la febril coleriforme y la febril no coleriforme. Esto en realidad es como más como el romanticismo de la medicina, pero en la práctica muchas veces esto no lo no lo presentamos así en los pacientes, ¿ya? Pero en general la diarrea acuosa febril es lo que hablamos de las posibles infecciones, que son acuosas de moderado volumen, que afecta al intestino delgado o colon. En general es secundario a bacterias y parásitos. Puede tener fiebre, pero en general es leve a moderada. Puede tener vómitos y dolor abdominal. En general no tiene leucocitos fecales presentes. Y entre las causas, virus, lo más frecuente, rotavirus cuando son lactantes o preescolares, y después otros virus comunes como el adenovirus, calcivirus, enterovirus, etc. Bacterias presentes: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli species, etc. La diarrea aguda acuosa coleriforme. Como dice el nombre cólera, pensar en diarreas acuosas de alto volumen. Nosotros le decimos como agua de arroz, porque solamente sale agua, agua, agua. En general, no tiene fiebre o muy escasa fiebre y con escaso dolor cólico abdominal. La deshidratación es intensa y en general está asociada a brotes epidémicos, por lo que deberían pensar en Vibrio cholerae, cólera, Escherichia coli enterotoxigénica o la diarrea del viajero, y también Vibrio parahemolítico en relación a mariscos o la toxina estafilococo. Diarrea aguda afebril, que es la típica gastroenteritis, que es una diarrea acuosa leve a moderada con náuseas o vómitos importantes. En general no tiene fiebre y sí mucho cólico abdominal. Son de curso autolimitado, por lo tanto se tratan solamente los síntomas generales. Las causas: toxina Staphylococcus aureus, que es una toxina preformada, por lo tanto autolimitada. Escherichia coli enterotoxigénica, que también es autolimitada. Bacillus cereus, que les dije que está presente en el arroz que no se refrigera. Pensar en criptosporidium en pacientes inmunocomprometidos como SIDA. Y también hay otras causas no infecciosas como consumo de cafeína, etanol, sorbitol, que van a generar una diarrea osmótica, lactosa, xilitol, intoxicación por algunos metales, sobrecarga alimentaria. Siempre preguntar si hubo transgresión alimentaria en los últimos días. Y también hay gérmenes comensales como Blastocystis hominis, Cándida, Giardia, etc. Y la diarrea aguda disentérica. Como ya les dije, es una deposición obviamente diarreica, acompañado de sangre o moco de bajo volumen y alta frecuencia, y en general está asociado con algunos otros síntomas como el tenesmo, urgencia defecatoria y dolor abdominal. Compromete el intestino grueso, por lo tanto recto y colon. Hay daño tisular por invasión de agentes o toxinas bacterianas y va a tener leucocitos fecales muy positivos. Entre los agentes infecciosos está la Salmonella, Shigella, Campylobacter,
Escherichia coli enteroinvasiva y enterohemorrágica, Clostridium, Yersinia, entre otras. Pero no olvidar que la diarrea aguda y disentérica sí puede tener otras causas no infecciosas como la colitis isquémica, enfermedad de injerto contra huésped, quimioterapias y, como ya les dije, puede ser el inicio de una diarrea crónica, como enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿démosle antibiótico a todo? La respuesta es no. Los antibióticos alteran nuestra flora intestinal y nos puede hacer más susceptibles a otras infecciones o tener disbiosis intestinal. Y además, en caso de algunas bacterias que son productores de toxinas como la Escherichia coli y Shiga toxina, puede inducir el uso de antibióticos la producción y liberación de más toxinas, teniendo mayor riesgo de tener un CHU, que lo van a ver en pediatría, que es el síndrome hemolítico urémico o PTI en adultos. Saber que la diarrea por Escherichia coli, productora de chigatoxina, en general es autolimitada, por lo tanto no deberíamos dar antibióticos. Los antibióticos empeoran estos cuadros. Sobre todo los antibióticos que generan lisis bacteriana, como los betalactámicos y los quinolonas. ¿Hay antibióticos más seguros? Sí, como la citromicina, que en general su método de acción es impidiendo la síntesis bacteriana, por lo tanto, su modo de acción es más gradual, por lo tanto, lo hace un antibiótico más seguro. Entonces, hasta ahora vamos a tener tres tipos de pacientes. El paciente sano, sin signo de alarma, que probablemente ustedes van a mandar a la casa con un manejo ambulatorio, obviamente sintomático. Van a tener después un paciente sin población de riesgo, que van a atender en urgencias y van a hacer una atención inicial, probablemente hidratarlo, hacerle algunos exámenes quizás, y después le van a dar el alta y va a continuar su manejo en la casa. Y luego van a tener el paciente que no responde al manejo inicial en urgencias o el paciente población de alto riesgo que van a dejar hospitalizado para estudio y tratamiento. Entonces, estudio número uno, clase uno. Hay muchos pacientes que no necesitan ser estudiados. Como les dije acá, el paciente sano, sin ningún signo de alarma, no debería hacerse exámenes. Entonces, autolimitado, tiene que tranquilizar al paciente y obviamente darles los signos de alarma para que vuelva a consultar. Una vez que ya deciden estudiar al paciente, ¿cuáles son los exámenes que van a pedir de nivel uno? Exámenes generales, hemograma, VHS, proteína C reactiva, creatinina, BUN, electrolitos para evaluar la hidratación y estado de infección. Van a pedir algunos exámenes específicos, ¿ya? Que son marcadores de inflamación. ¿Cuáles? Les voy a nombrar algunos, pero en realidad no tienen mucha utilidad. Los leucocitos fecales anteriormente era utilizado y era solicitado por los médicos, pero en realidad tienen una baja utilidad por el bajo valor predictivo positivo, ¿ya? También existe la lactoferrina, pero en la práctica tampoco utilizamos, ¿ya? El único marcador específico de inflamación en cuanto a al colon y los estados de diarrea es la calprotectina fecal, que tiene muy buena correlación con severidad y extensión del compromiso inflamatorio del colon, pero se eleva ante cualquier insulta inflamatoria. Es decir, se va a elevar con una colitis infecciosa, una colitis no infecciosa como la colitis isquémica o enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la calprotectina se va a reservar para pacientes para estudio de diarrea crónica. ¿En qué paciente le vamos a pedir en agudo cuando estamos seguros o es muy probable que sea una diarrea por enfermedad inflamatoria intestinal? Porque es un marcador de pronóstico. Eso lo van a ver con la doctora Stay cuando les hable de enfermedad inflamatoria intestinal. Luego, cuando ustedes tienen un paciente que en los exámenes generales están buenos, ustedes lo van a dar de alta, como el paciente aquí en azul, para que siga el manejo en su casa. Pero si este paciente en azul no respondió o tiene algún criterio de alarma en los exámenes, por ejemplo, de deshidratación, que tenga algún tipo de falla renal o parámetros inflamatorios muy elevados, ustedes van a decidir continuar con el estudio
y probablemente van a querer identificar al agente. Se puede pedir un coprocultivo, pero lamentablemente los coprocultivos, el coprocultivo corriente, solo mide tres gérmenes: Salmonella, Yersinia y Shigella. Es decir, un coprocultivo negativo no quiere decir que no tenga infección. Ojo, solo el 1,5 a 5,6% de los cultivos por diarrea aguda son positivos, porque solamente son positivos esos tres gérmenes que les expliqué. Perdón, el coprocultivo tiene mayor rendimiento en pacientes graves, en diarreas en brotes, ¿ok? Y recordar que si quieren ver algún germen especial, existen cultivos especiales, pero ustedes tienen que pedirlo. Cultivo para Campylobacter, cultivo para cólera. Mm. También se puede pedir un parasitológico seriado en deposiciones, pero no lo van a pedir a cualquier paciente. Van a pedir pacientes que tengan diarrea en vía de prolongación, como buscando Giardia o entamoeba estolítica. Y también se puede pedir tinciones especiales como decir Nilsson para buscar isospora o Cryptosporidium. Entonces, en realidad, esto no tiene utilidad en diarreas agudas. Van a pedir toxinas para Clostridium difficile A y B o PCR para Clostridium en pacientes que tengan factores de riesgo para esto. Lo vamos a ver más adelante. Antígeno en deposiciones para rotavirus. La verdad que en adultos no tiene mucha utilidad. En niños todavía se pide, pero como ya les dije, va en disminución con la aparición de la vacuna. Y les voy a hablar sobre este panel, que es una PCR múltiple para virus y bacterias y parásitos, que en general es llamado gastropanel, que detecta material genético directa, pero no distingue colonización de infección activa. Ojo, es un film array de 3 bacterias, 5 virus, 4 parásitos, y entre el 27 a 48% de los casos identifica más a un agente, porque no distingue colonización de infección activa. Es una herramienta útil, pero a veces confuso. Por lo tanto, no se lo piden a todos los pacientes. Pídanse a los pacientes que realmente va a generar algún cambio en la conducta, sobre todo los pacientes de población de riesgo. Este es el gastropanel, pero ojo, es muy caro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no se lo pido a los pacientes? Si yo tengo un paciente sano, sin comorbilidades, sin signos de alarma, y le pido un gastropanel y me va a salir un rotavirus o un sapovirus o un Escherichia coli, en realidad el tratamiento va a ser el mismo, tratamiento sintomático en su casa. Entonces una mujer de 41 años que regresa de un viaje de Asia y empieza con diarrea, dolor abdominal en el avión de regreso. Se siente mal, se quedó en casa, no fue al trabajo y la diarrea es acuosa, pero no es sanguinolenta. O sea, le hacen un gastropanel y aparece Escherichia coli productora de chigatoxina, Escherichia coli enterotoxigénica y Campylobacter, perdón. Entonces, ¿se debe tratar? La respuesta es que lo más probable de estos tres gérmenes, el Campylobacter sea el patógeno responsable de los síntomas de la paciente. Escherichia coli enterotoxigénica y la productora de chigatoxina podrían estar activos o no. Pero independiente de esto, el tratamiento con antibiótico, en este caso acitromicina, sería uno de los más seguros y cubriría los tres patógenos. Otro caso, 24 años, mujer que regresó de Costa Rica, estuvo bien durante su viaje, pero desde su regreso, hace 3 días, está con deposiciones diarreicas, aumento en la frecuencia de las evacuaciones, pero por lo demás se siente bien y sus síntomas no afectan su actividad de la vida diaria. Hicieron un gastropanel y salió una Escherichia coli enteroagregativa y una Escherichia coli enteropatogénica. ¿Qué hacer? En realidad, estos dos tipos de Escherichia coli son comunes de diarrea prolongada en niños. También pueden ser responsables de la diarrea del viajero en adulto, pero en general son síntomas leves, son autolimitados, por lo tanto, no se recomienda tratamiento con antibióticos. Se puede ofrecer tratamiento asintomático con loperamida u otro bacteriostático como el subsalicilato de bismuto. Entonces, ¿a qué pacientes vamos a hacer estudios de nivel 3? Existen otros estudios como el estudio endoscópico. Ya estamos hablando de colonoscopía, que no tienen ningún rol en la diarrea aguda en general, a menos que sospechemos cosas puntuales como distinguir una enfermedad inflamatoria.
de una infecciosa, cuando tenemos alto sospecha diagnóstica. En inmunocomprometidos, porque vamos a ir a buscar en el colon dirigidamente muestras para evaluar infección por oportunistas. Sospecha de colitis isquémica, con diagnóstico no claro por métodos no invasivos como el escáner, probablemente vamos a tener que mirar la mucosa directamente para ver si hay isquemia. Y diagnóstico de Clostridium, en general, cuando los análisis no invasivos no son concluyentes, también podríamos ir a mirar la mucosa al colon para ver si tiene una colitis pseudomembranosa, que es casi patognomónica de Clostridium. Y imágenes, en realidad tampoco tiene rol en la diarrea aguda, a menos que queramos identificar posibles complicaciones. O sospecha de alguna otra patología intraabdominal de base. Siempre preferir vía oral cuando sea posible. Entonces, el paciente que va a ser tratado en su casa de forma ambulatoria es necesario que se hidrate o con agua o con sales de hidratación oral, pero van a tener que dar esa indicación. Si el paciente tiene intolerancia oral por vómitos o por dolor o deshidratación grave, van a hidratar al paciente por vía endovenosa, pero siempre preferir la vía oral. Y régimen. Si buena tolerancia, mantener alimentación normal, pero evitar lácteos, salsas, fibras, condimentos, café que podrían aumentar la diarrea. Darles un régimen fraccionado para evitar la sobrecarga alimentaria y evitar soluciones hiperosmolares. Eso quiere decir que hay que evitar algunas eh, bebidas carbonatadas que en general uno da como para hidratarlos, pero muchas veces estas bebidas pueden tener más componente hiperosmolar y podrían generar más diarrea. Y tratamiento sintomático depende de los síntomas, es decir, si el paciente se queja más de la frecuencia de las deposiciones, podríamos bajar esta frecuencia con algunos medicamentos antidiarreicos como la loperamida, que reduce la motilidad y enlentece el tránsito. En general es muy efectivo, pero evitar en diarrea inflamatoria. Es decir, la vamos a dar solamente a los pacientes con diarrea acuosa sin factores de riesgo. Racecadotrilo en general inhibe la encefalina intestinal y reduce la secreción de agua y electrolito. Por lo tanto, es más seguro que la loperamida eh, porque en general no reduce la motilidad intestinal, sino que reduce la secreción de agua, ¿ya? Por lo tanto, podrían ocuparlo con mayor seguridad en todo tipo de paciente. Y el subsalicilato de bismuto tiene un efecto antibacteriano directo y estimula la reabsorción de sodio y agua. Si además el paciente quisiera acortar la diarrea, siempre dar probióticos. Si bien la calidad de la evidencia es baja, tiene una recomendación muy fuerte para acortar la diarrea, disminuye en un 50% la diarrea asociada a antibióticos y además disminuye el 59% del riesgo de que la diarrea persista más allá de 4 días. ¿Cuál es dar? El efecto beneficioso es cepa específico. En general, el que más damos es el Saccharomyces boulardii y en general hay que darlo por 5 o 7 días. Tratamiento antibiótico empírico. ¿A quiénes? Pacientes con diarrea aguda inflamatoria, diarrea coleriforme con deshidratación importante, diarrea no inflamatoria que está durando por más de 7 días, que se pueda prolongar, diarrea con fiebre por más de 3 días, diarrea asociada a hipovolemia, diarrea con más de 8 deposiciones al día, más fiebre y dolor, y edades extremas, es decir, menores de 1 año y mayores de 65 años, diarrea nosocomial, es decir, pacientes que empiezan con diarrea después del tercer día de ingreso al hospital, casos especiales, inmunodeprimidos, VIH, trasplantado, uso de prótesis, neoplasia y asociado al uso de antibiótico previo o la diarrea del viajero. ¿Qué antibiótico? En general tiene que ser dirigido según lo que nosotros estemos sospechando, si va a ser empírico o luego de detectar el germen a través de estos métodos como el panel gastrointestinal o coprocultivos dirigidos. Como pueden ver, en general el antibiótico que más se repite es el ciprofloxacino, entonces por ende es el antibiótico que más se da de forma empírica.
pero secundario a esto se puede dar azithromicina, como ya les dije, es uno de los más seguros, o también metronidazol. En general, esto está eh, dirigido más que nada a la diarrea del viajero. Se puede dar levofloxacino, ciprofloxacino o rifaximina. En general se puede dar en una dosis o en una dosis de 3 días. Entonces, en general, uno recomienda una dosis única y si no responde en 24 horas, decirle al paciente que complete los 3 días. Ahora vamos a evaluar las causas específicas de diarrea aguda. La diarrea asociada a antibióticos. La diarrea es aquella que se produce durante o posterior al uso de antibióticos y son dos tipos, la diarrea simple por antibióticos y la diarrea asociada a Clostridium difficile. La diarrea simple por antibióticos, en general le sucede hasta un 25% de los usuarios de antibióticos, en general es leve, autolimitada, carece de síntomas sistémicos o son muy leves, son dosis dependientes y cede con la suspensión del antibiótico. Y en general, el mecanismo fisiopatológico es que altera la microbiota intestinal, entonces puede dar una diarrea más bien osmótica o aumentando la motilidad intestinal en el caso de la eritromicina. También puede ser por infecciones de otros patógenos, porque lo hace más susceptible, o una hipersensibilidad con manifestación intestinal. Y el tratamiento es probióticos y suspender el antibiótico causante. En cambio, la diarrea asociada al Clostridium es distinto. ¿El Clostridium qué es? Es un bacilo gram positivo formador de esporas, es un germen comensal, es decir, ataca en pacientes susceptibles. 2 a 3% de los portadores son ambulatorios y el 20 al 50% es intrahospitalario, pero esto va cambiando. Se ha visto que hay nuevos grupos de riesgo, como los pacientes ambulatorios, puérperas, niños, usuarios de IDP. Los antiácidos, como bajan la acidez gástrica, podrían ser más susceptibles a tener este tipo de infecciones. Y pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, incluso aunque no estén nunca hospitalizados ni tengan ningún tipo de tratamiento, son pacientes que son susceptibles a tener Clostridium. Perdón. Y esa foto que está abajo es la típica foto de una colitis pseudomembranosa, que son esas placas amarillentas que son las pseudomembranas, y así se ve en la colonoscopia. ¿Cómo sospechar esto? Es cualquier paciente que haya recibido un antibiótico previo, incluso 2 a 3 meses antes, y que comience 72 horas después de la hospitalización, o sea, la diarrea nosocomial. Ante la sospecha, enviar heces, la muestra de heces, al laboratorio para detectar presencia de toxinas para Clostridium. Si los resultados de los test son negativos y persiste la diarrea, nuevamente mandar con alta sospecha y hacer un segundo test. Y la colonoscopia, como ya les dije, se reserva para situaciones especiales, cuando hay alta sospecha y queremos ver la colitis membranosa. Y el TAC, la tomografía computada, está reservada solamente cuando tengamos asociado complicaciones graves, como perforación o megacolon tóxico. Entonces, estos son los tipos de test diagnóstico. Está el inmunoanálisis por ELISA, que evalúa toxina A y B. Se puede hacer cultivo para Clostridium. Se puede evaluar la aglutinación en látex de la enzima bacteriana GDH. Y también se puede evaluar PCR de la toxina A o B. La diarrea por Clostridium difficile, según la clínica, y los exámenes, vamos a evaluar si es un Clostridium leve, grave, grave complicada o es un paciente que tuvo una infección recurrente. Y según esto vamos a evaluar cómo tratar al paciente. Y el tratamiento depende del tipo de severidad que tenga el paciente, pero en general el antibiótico de elección es la vancomicina. Eh, en algunos settings podríamos usar metronidazol, pero solamente usarlo en pacientes que tengan un primer episodio no severo y que no tenga con certeza enfermedad inflamatoria intestinal y que sea inmunocompetente. En los demás casos, siempre usar vancomicina oral. En cuanto a la diarrea del viajero, obviamente, como dice su nombre, es producido en pacientes que hayan tenido antecedentes de viaje y la causa más frecuente es la forma enterotoxigénica de la Escherichia coli, que está en depósitos de agua. El norovirus también ha sido un problema particular en algunos cruceros, sobre todo,
y en general ocurre 12 a 72 horas después de ingerir agua o alimentos contaminados. Puede estar acompañado de náuseas, vómitos, fluidos hidroaéreos aumentados, cólicos y obviamente diarrea. La gravedad es variable, pero la mayoría de los casos son autolimitados. Pero en general van a preferir tratar de forma empírica a estos pacientes con una dosis única de antibióticos y, como ya les dije, si no responden a las 24 horas, completar los 3 días. Siempre reposición hídrica, dar fármacos sintomáticos, antimotilidad o antifosmódicos y en caso de diarrea moderada grave, en especial si hay vómitos, dolor abdominal o fiebre, pensar en antibióticos como ya les mencioné. Último caso. Paciente de 24 años, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos, ni alergias, viaja al Caribe y en su último día de viaje inicia un cuadro de diarrea, 7 veces al día, Bristol 7, sin mucosidades ni sangre. No hay fiebre. Siempre preguntar si hay otras personas como ella, si tuvo algún consumo de alimento que podría explicar esta diarrea y evaluar fiebre, signos de deshidratación, intolerancia oral, comorbilidades, embarazo, etc. Bueno, entonces te le dejaron antibióticos, usted no lo haga y le dejaron por 7 días antibióticos y eso que tenía un hemograma totalmente normal, sin leucocitosis, sin una PCR en 7. Entonces la paciente consulta al gastroenterólogo porque se siente bien por 3 días, pero posterior a ello inicia un cuadro de diarrea hasta 10 veces al día, es decir, después de los 7 días antibióticos empeoró. 2 episodios nocturnos con mucosidades, urgencia defecatorio, pujo, sensación febril, pálida, baja de peso no objetivada. Entonces, ¿qué cree que tiene la paciente? ¿Qué exámenes pedirían y si la hospitalizarían o no? Como tuvo uso de antibiótico reciente y empeoró la diarrea, tienen que pedir sí o sí estudio dirigido para el Clostridium. Y le pidieron toxina y salió detectado. Por lo tanto, hay que objetivar el criterio de gravedad en este paciente. Entonces, ustedes tienen que evaluar según los exámenes y según si tiene clínica de gravedad, evaluar el tratamiento. En este caso, la paciente tenía un episodio inicial de Clostridium y no severo. Entonces, ¿qué recomendaciones dar? Lavado de manos, aislamiento de contacto, mantener por 48 horas hasta que la diarrea cese o mientras se encuentra hospitalizado. Y como la paciente no tenía criterio de gravedad, le dejamos antibiótico ambulatorio y le decimos al paciente que en caso de persistencia del cuadro o signo de complicación, consultar nuevamente a la urgencia. Y el caso continúa. Persiste con diarrea, a pesar de las indicaciones. Más de 20 días, dolor abdominal tipo cólico difuso. Y además ahora se agrega sangre en las deposiciones. Con urgencia defecatoria, pujo, tenesmo, pero sin fiebre. Entonces, ¿qué decimos? ¿Se recontagió de Clostridium difficile o en realidad no está respondiendo al tratamiento? Le pedimos de nuevo itoxina y salió negativo. ¿Qué hacemos? Estamos frente a una diarrea disentérica, entonces vamos a reestudiar a la paciente con exámenes generales. También vamos a pedir algunos estudios para dirigir si tenga alguna deshidratación importante. Vamos a evaluar si vamos a hacer un estudio colonoscópico y probablemente le vamos a pedir una coproteína fecal pensando que podría tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Y este es el estudio endoscópico y fíjense que tenía signos de inflamación importante en todo el colon y esto es correspondiente a una colitis por enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, la diarrea aguda puede ser el inicio de una enfermedad inflamatoria intestinal. Recordar eso. Entonces, eso por hoy, chicos. Muchas gracias. Recordar que la diarrea aguda es algo que van a enfrentarse a diario y la mayoría de los pacientes se manejan de forma ambulatorio con tratamiento sintomático. Tienen que saber a qué pacientes estudiar, a qué pacientes hospitalizar y qué exámenes pedir. Muchas gracias.